soy 22 por mis razones. No me importa lo que me digan, porque Avellaneda es mía. Aunque me muera, siempre voy a alentar, porque donde vayas voy a... Muy pero muy bienvenidos, muy pero muy buenas tardes. Comenzamos con Racing 22, 6 de la tarde, 5 minutos. Y qué mejor que un día como hoy, o este momento más que día, para hacer un tipo de nota como el que vamos a tener hoy, un tipo de entrevista con presencia aquí en el estudio, Radio Cítrica FM 88.5, en el corazón de Avellaneda, como dice el eslogan. Y decía que qué mejor que este momento porque el fin de semana no hay fútbol, falta mucho para el próximo compromiso de Racing. Recién va a ser el otro domingo a las 20 horas contra San Martín de Tucumán. Un Racing que está primero, más allá de lo que ha pasado en el final de la primera parte del año y en el comienzo de la segunda. Un Racing que está primero, con un buen equipo, con buenas variantes. Pero decía esto porque queda un poco apartado ya el fútbol, y a nosotros nos gusta siempre hablar de política. Nos gusta meter lo institucional siempre que podamos, hasta quizás en la previa de un partido como el de Boca. Hemos hablado del tema de las sociedades anónimas o cuestiones que están relacionadas a lo institucional, y por eso tampoco me quiero extender tanto, para aprovechar el tiempo y esta hora con el invitado en el piso. Primero lo saluda al Chino Acosta, que me va a acompañar aquí hombro a hombro. ¿Todo bien, Chino? Todo bien, muy contento. A ver, es una nota que me conseguiste vos? Me llevó mucho tiempo, entendí, calculo que supe esperar. Pero no, más que nada porque me parece que hay mucho para rescatar, mucho para aprender, y que estas cosas le hacen bien a Racing. Es una nota que ya anticipo que a mí me gustaría. Hoy molesté a mucha gente, como siempre, pero más que nunca. Me gustaría que la escuchen muchos hinchas, muchos socios, y los amigos y esos tipos que van a tener una buena opinión, no de la nota, pero por lo menos sí de lo que habla y de lo que intentemos sacar de acá, que siempre va a ser algo positivo. Gastón Coborno está con nosotros en Racing 22, aquí en el estudio de Radio Cítrica. Le damos la bienvenida y le agradecemos por haber venido, porque no son muchos los que se acercan aquí al estudio, y para poder tener una charla quizás más amena que la que se puede tener por teléfono, que a veces se corta, a veces no se puede generar la mejor comunicación. Así que Gastón Coborno está con nosotros. ¿Todo bien, Gastón? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. No, la verdad que el gusto es mío. Habíamos hablado con Sebastián, con el Chino, hace un tiempo, y tenía ganas de venir a visitar el programa y a charlar un rato con ustedes y bueno, y con toda la gente de Racing, ¿no? ¿Por qué hablar ahora? Recién hablábamos en la previa, antes de venir al aire, y te consultaba en off. Hablaste mucho cuando te fuiste, ¿viste? No recordaba bien todas las notas, un poco me decías los momentos en los que diste entrevistas, pero no has aparecido tanto en los medios. ¿Por qué? A ver, dijiste un poco por la invitación de Sebastián, pero ¿por qué también decidís dar una entrevista por lo menos ahora? No, está buena la pregunta, está bueno aclararlo, que no hay ninguna intención de ninguna índole, sino simplemente porque a veces el tiempo pasa y uno se siente más tranquilo con un montón de situaciones, y está bueno trasladarle al hincha y al socio en particular experiencias, situaciones, y bueno, se dio para hacer la nota, pero no hay un motivo por el cual, no es que me propongo hablar por algún motivo en particular, simplemente para dar mi opinión, para dar mi apoyo al presente, para tratar de que cada vez estemos mejor y sigamos disfrutando de todo lo bueno que hay, y obviamente siempre hay cosas para mejorar y lo bueno que vendrá. Porque hoy leía una nota en Marca a Sampaoli, que desde el momento que finalizó el Mundial no había aparecido mediáticamente. Y la segunda pregunta del colega Juan Castro, en este diario que digo, español Marca, le decía medio en broma, ¿no? Porque es algo que uno lee y no se sabe quizás cómo se lo preguntó, pero y hasta suena quizás fuerte. Che, ¿te escondiste? Y es lo mismo que se me genera preguntarte a vos en otros términos. ¿Preferías tener un perfil más bajo, por eso no aparecías? ¿No tenías ganas de hablar? ¿Todavía quizás estabas, no sé si decir golpeado, pero sí revolucionado con lo que había pasado en Racing?
No, a ver, en realidad mi perfil siempre trató de ser bajo, trató de ser el mismo, y como yo no tenía ninguna otra aspiración ni ambición, entendí que cuando las cosas no estaban funcionando como uno pensaba y hubo que dar el paso al costado, se lo dio, siempre tratando de que prevalezca las mejores intenciones y que el club siga funcionando de la mejor manera, que creo que se logró, y a partir de ahí creí que no tenía mucho sentido salir a hablar ni en apoyo ni en crítica. Tengo excelente relación con la mayoría de la gente que quedó en el club, sigo compartiendo algunas situaciones, sigo hablando, lo sigo viendo en la cancha, y el apoyo mío para todo lo que vino después de mi paso por Racing, la gente que estaba comandando el club supo que siempre estaba, pero que no hacía falta por ahí tener que plantar una postura o una posición. Creo que yo siempre digo lo mismo, nosotros hace 10 años que estamos conduciendo el club, con una base, con una línea, y creo que de menor a mayor fuimos creciendo, y siempre hay diferentes etapas y diferentes momentos, pero creo que la línea de conducción siempre fue con un Racing como hoy está, y obviamente que cada vez tenemos que estar mejor, y creo que se va a poder lograr, ¿no? Es difícil porque te lleva mucho tiempo y mucha responsabilidad, pero creo que hay gente muy positiva y muy potable que puede seguir construyendo el Racing que todos soñamos, ¿no? Un 17 de diciembre fue que ganaste la elección, no recuerdo la fecha exacta, creo que fue más o menos, bueno, obviamente fines de diciembre del 2011, pero la consulta pasa por en qué momento, después de ese, supongamos que fue el 17, en qué momento después de esa fecha te diste cuenta que no había comunión o que no iba a ir mucho para adelante la situación con Molina y todo lo que pasó después. Hubo un momento en el que dijiste, esto ya me está pareciendo raro, no le veo mucho futuro. No, creo que no fue tan así de un día para el otro. Creo que las relaciones se van forjando y cada uno va interpretando, y cada uno va teniendo también su impronta y su capacidad para diferentes cosas. El primer semestre se trabajó de una manera. Ya el segundo semestre empezamos a tener algunas diferencias en las cuales iba a ser muy difícil la convivencia, pero creo que pasa siempre cuando la política. ¿Diferencias como cuáles, por ejemplo? No, quizás sin detallar tanto, pero de conducción que o de elegir un jugador. Después de 6 o 7 años que ha pasado, puntualizar situaciones creo que no vale la pena. La diferencia diarias de conducción, de decisiones, pero la realidad es que nosotros somos un club que en la década del 90, por lo menos mi generación, se empezó a trabajar y a militar por los colores y tratar de ir cambiando algo, y en el año 2000 la lucha la perdimos. A toda la gente de mi generación, lo que pasó entre el 99 y el 2000 nos marcó. Eso creo que es lo principal que hay que hablar, porque esos 8 años de gerenciamiento que a nosotros, no sé si era la única alternativa, la única opción o lo que fuera, a ninguno les gustó, hizo que tampoco nosotros podamos prepararnos políticamente como dirigentes. No somos un club formador de dirigentes, porque no tenemos una historia dentro del club democrática en las cuales ese tiempo perjudicó bastante. Generaciones tras generaciones se pueden ir formando como dirigentes. Entonces, en el 2008, de un día para el otro, nos tocó, de la mano de Molina, empezar a conducir el club sin tener experiencia, y fue difícil, fue muy difícil. Creo que de a poco fuimos aprendiendo, y como que es de golpe. No. ¿Vos qué edad tenés hoy, Gastón? 46. Es decir que cuando te tocó asumir tenías menos de 40. 39, sí. ¿Y qué le aconsejarías hoy a alguien que quiere empezar a meterse en Racing, que tiene esa edad o es joven, o quizás no tan joven pero no tiene tanta experiencia? ¿Qué le aconsejarías? Mira, Gastón, me quiero meter en Racing. Primero si se lo aconsejarías o no, y después ¿qué le dirías? Mira, las experiencias son únicas y irrepetibles. El cargo es muy grande y
la gente que pasó por cargos así importantes me va a saber entender en cualquier situación, no solamente por el fútbol, que probablemente le saca más, se la pasa mejor el entorno que uno mismo. Son muy pocos los momentos en los cuales vos decís podés disfrutar. Es muy difícil, es muy grande la responsabilidad. Yo siempre digo una anécdota. A los 2 meses de haber asumido la presidencia, el primer partido de local, se me ocurre caminar por el playón tranquilo, 2 horas antes de empezar el partido, como había hecho 35 años de mi vida. Claro. Y es automático, pero la gente critica al instante. La cuota está más cara, cambiaron los precios de las plateas, ¿cómo puede ser? No estabas acostumbrado o no estabas preparado para eso. No es preparado, es que de golpe pasás a tener una responsabilidad en la cual decís, bueno, estoy ahí. Y a partir de ahí... ¿Cuál era la crítica más fuerte durante tu gobierno? Y, a ver, tu gobierno, digo, él estaba repasando un poco antes de hacer la nota y noto... Olé, un mes antes titula El barrio está dulce, le habíamos ganado Independiente en todos los deportes. Y hay una nota también que no recordaba del gráfico, un mes antes de todo esto. O sea, me parece importante esto, ¿no? De detallarlo. ¿Qué pasó capaz que en ese mes y cuáles eran las críticas que tenías mientras vos eras presidente y después cuando te fuiste? Con el tiempo, ¿qué es lo que más te critican o dónde más te dan o te sentás en una mesa y te dicen, che, ¿cuál es la pregunta que sale primero? No, a ver, si hacemos un pequeño análisis de lo que cuando yo asumí la presidencia, de dónde veníamos y cuando la dejé, la verdad que todos los puntos tienen muchas cosas positivas, de los cuales, bueno, obviamente hasta terminamos con el descenso de Independiente. Un mes antes de que yo renunciara, Independiente estaba en la B, en el cual el escenario nuestro era muy positivo, teníamos un plantel totalmente propio, totalmente competitivo, con 8 jugadores de las inferiores, consolidados prácticamente titulares en el plantel. Se le había renovado a Subeldía, fue difícil la negociación de la renovación de Subeldía. ¿Por qué? Y porque se pusieron muchos obstáculos. Interno. Hacía 22 años que no se le renovaba un técnico. Racing es un club complicado, no es un club normal. Hacía 22 años y nosotros lo tenemos que llevar a un club normal. A un club normal en el cual la renovación de un técnico sea algo positivo, sea algo normal. Bueno, en un momento se notó que todo lo bueno que le pasaba al club, salimos 2 veces segundos, jugamos 2 Copas Sudamericanas, final de la Copa Argentina, un plantel totalmente propio, eran un montón de cosas positivas que iban ocurriendo. Todo eso positivo que iba ocurriendo hacía mucho ruido internamente y me resultaba cada vez más difícil gestionar porque inquietaba. La gente que por ahí no pensaba como yo, inquietaba. Y esas inquietudes en un momento cuando vino ese primer semestre, ese primer mes del segundo semestre del 2013, que las cosas no salieron como uno pensaba, que en el fútbol te puede pasar siempre, ¿no? Sí. Vos te puedes preparar de la mejor manera. Prácticamente no habíamos tocado el plantel, se había vendido creo que a Viola nada más, habíamos traído pocos jugadores, teníamos un plantel bien, o a Fariño creo que se había vendido, teníamos un plantel competitivo, con el mismo técnico, jugadores al día, la economía del club estaba totalmente estabilizada, no teníamos cheques rechazados, todas las cuentas bancarias al día, que obviamente caminábamos por las mismas veredas que los vecinos y todo lo contrario era. La verdad que por eso se decía que en Avellaneda se notaban aires de tranquilidad del lado nuestro. Obviamente que había una situación muy beneficiosa para nosotros, bueno, y eso obviamente que la gente que no quería por ahí nada, la política es la política y a veces uno no la tiene que entender, sabe que es así y sabe que cuando se mete demasiado la política en las cosas cotidianas, porque obviamente que es un cargo político y uno sabe que lo tiene que... ¿Fue un error dividir con Molina la parte política y la parte de gestión del club? En realidad era ¿Puede gobernar, digamos... A ver, era un acuerdo que teníamos, yo nunca obviamente, hay muchas cosas que probablemente me las guarde para mí, pero era un acuerdo que teníamos, él se iba a dedicar a la política y yo me iba a dedicar a la gestión. Yo creo que la gestión
fue muy buena, fue creciendo cada vez más, se pudieron consolidar. No hace falta que los nombre, pero cuando yo caí en la presidencia del club, no ni Fariña ni Suculini ni Viola eran titulares. En ese momento estaba Teo, Gio, Lucas Castro, sí. Y a partir de ahí vino De Paul, Centurión, Vieto, Roger Martínez, Gómez, ¿Era un Cabral. proyecto de ustedes? O porque siempre queda, o al menos no sé si te pasa, Gonza, esto de que, bueno, los pusieron de casualidad. Que no funcionaron los refuerzos, entonces los juveniles tuvieron que aparecer y se la bancaron. Queda eso. No, era la idea. Los potenció. No, era la idea del club. En realidad era la idea de este proceso. Vuelvo a resaltar. En la primera etapa, de los primeros 3 años de nuestro gobierno, del 2008 al 2011, hay que resaltar que con muy poca experiencia, o prácticamente sin nada de experiencia, con muy pocos recursos, y se hicieron, la comisión directiva trabajó muy bien, funcionó muy bien, se trabajó muy bien, muy a conciencia, y después, bueno, pasaron cosas en las cuales se disolvió la comisión directiva, tuvimos que aparecer nosotros bastante más de golpe de lo que tendríamos que haber aparecido, y así fue lo que pasó, pero así todo, me tocó irme del club. La verdad que me fui con la conciencia tranquila, sabiendo que el club estaba ordenado, que un montón de cosas que se decían no eran ciertas. De hecho, seguramente por una incapacidad mía a veces me cuesta explicar, y también porque es un tema extenso, esto de que, igual lo sostiene la comisión directiva actual, tus ex compañeros, que el club era un desastre. Es como que hablas de ese momento del club y está pintado o sea, grave. ¿Por qué era o por qué no era un desastre? Y porque cuanta más cosas positivas hacíamos, la gente que no estaba de acuerdo con nuestro presente en el club iba a tratar de buscar la manera de ensuciarnos, y eso era lo que se decía como para poder terminar de desestabilizarnos. Pero te vuelvo a repetir, ¿cómo dejaste económicamente el club? ¿Cómo sentís que...? No teníamos ningún cheque rechazado, todo el personal del club, todos los empleados del club, tanto los jugadores como todos los empleados del club, tenían los sueldos al día, económicamente totalmente estabilizado. Se había vendido un jugador, o sea que iba a entrar plata por la venta de ese jugador. El club estaba ordenado, ¿Y como siguió ordenado en realidad de la misma manera. O sea, yo por eso nunca separo. Para mí esto es una continuidad que tuvieron diferentes etapas, y básicamente era un proyecto del club empezar a consolidar todo el aporte que se le iba haciendo desde la gestión anterior, tanto con la mía como con la que siguió, a las inferiores. Sabíamos que la única manera de pelearle a Boca y a River por la capacidad que tienen de venta, por la capacidad que tienen de producir y de venderse, es lo que hoy tenemos. Y lo que hoy tenemos, lo tenemos por lo que se hizo antes. Siendo un club vendedor. Claro, siendo un club vendedor, siendo un club formador, y encima que los jugadores te rinden, no es que solamente los pones y los jugadores van rindiendo, y eso está buenísimo, eso es buenísimo. ¿Por qué crees, Gastón, que quizás no puedes compartir mi visión, pero quedaste peor parado que otros expresidentes que habían hecho una gestión peor? No sé si me explico con lo que estoy diciendo. Quizás a veces desde lo mediático quedó una imagen tuya como de no, fue un desastre como estaba Racing en ese momento, y ahora estamos diciendo, y además lo hemos dicho nosotros en diferentes programas, que salvo lo institucional, porque es verdad, porque se están peleando entre comillas el presidente y el vice primero, salvo eso, después el club estaba ordenado económicamente, no debía, y en otros momentos en donde sí estaba mucho peor, quizás esos expresidentes no han quedado así, mal parados. ¿Por qué crees que fue? Primero tenemos que partir desde la base que Molina era una persona muy fuerte en el club, en la cual había sido presidente y sabía en dónde meter el dedo para lastimar, y es lo que hacía. Es un bicho político que vive para la política del club, en el cual uno sabía cuáles eran las situaciones a las cuales iba a enfrentar, y en el momento, vuelvo a repetir, por ahí mi error fue, es difícil ser presidente de un club y no tener una comisión directiva propia. Mi error fue, yo vine solamente con un integrante de comisión directiva y uno de comisión fiscalizadora. ¿Quién es? Es muy difícil. Con Cristian Devia y con Pedro Aragunde de comisión fiscalizadora, y Cristian Devia, que todavía sigue siendo parte del club. A ver, quiero dejar un dato. Hasta mi secretaria quedó cuando yo me fui del club, o sea que evidentemente
no era como se decía que el club era un desastre, que era un caos, o sea, quedó todo igual. Pero cuando decís mete el dedo en la llaga, Molina, ¿qué quiere decir eso? ¿Que tenía más poder, no sé, en los medios como para hacerte quedar mal parado? En un montón de cosas, pero la verdad, vuelvo a repetir, después de haber pasado 5 o 6 años, yo hoy tengo una relación normal, lo veo a Rodolfo, lo saludo. ¿Hablan normalmente hablamos normalmente, entendemos que siempre queremos lo mejor para el club y también creo que él también siempre quiere lo mejor para el club. Pasa con diferentes formas. Claro. Vos me decís, ¿volverías a trabajar con él? No, trabajar con él no, pero sí respeto su forma de pensar y sé cuando tengo que consultarlo a él o cuando tengo que hablar con él, sé de qué manera, todo el mundo que lo conoce sabe de qué manera actúa. Me decís no volvería a trabajar con él, y si pudieras volver el tiempo atrás a ese momento donde te habrás sentado, supongo, no sé si los dos solos o con alguien más, y te dijo, ¿querés ser el presidente o querés ser el que comande todo esto? ¿Volverías a decir que sí? Y en ese momento sí, lo dije con mucha conciencia, siempre con vocación de servicio y para colaborar. Pero con la experiencia ya hecha. Si ahora te trasladan y ya sabes todo lo que puede llegar a pasar. Fue? Inclusive si podés, ¿dónde fue? ¿Dónde fue que te sentó y te dijo Gastón? ¿En la oficina de él? No, yo sé que él tenía 3 o 4 personas a las cuales le consultaba permanentemente, no fue un día para otro, un año antes. ¿Te hizo llegar un poco de antes la No, yo tenía mucha relación con él, de verlo 1 o 2 veces por semana por diferentes motivos, y un año antes, 6 meses antes. ¿Te animás a decir quiénes eran los otros candidatos que él tenía en mente? ¿Hablaron? Yo tengo uno. Gente del entorno de él. Marcelo Sima era uno que él tentaba. Sí, ayuda con alguno, ¿te acordás? No, la verdad que no tendría que hacer memoria. Gente del entorno de él, gente de comisión directiva que él veía potable, había un montón de gente, Rodman, Barreiro, un montón de gente de comisión directiva, pero que tenía mucha capacidad, que hacía de todo por el club, como Podestá, como Malbrán, la verdad que hicieron un montón de cosas para el club. Después él, por algún motivo, rompe comisión directiva y toda la gente de comisión directiva se le da vuelta, raro, le quedaron 2 o 3 nada más, creo que 2. Nosotros que no estábamos todavía tan metidos en el club, lo leíamos, veíamos esa situación, pero bueno, siempre tratando de colaborar con el club y volvería a colaborar. De hecho, hoy yo sigo tratando de colaborar en lo que el club necesita, y cuando me solicitan para algo o tengo que hacer algo, no tengo duda en hacerlo, porque obviamente que uno es un apasionado y aparte, como todos nosotros, todos el que es hincha de Racing es de generación en generación. Mis hijos están desesperados, van a la cancha todos los fines de semana, les encanta, cosas que probablemente cuando sos presidente dejás de hacer. Cuando dejás de ser presidente volvés a tener una rutina mucho más de hincha, y eso está bueno porque es lo que a uno le gusta, ¿no? Ir a la cancha, disfrutar, pasarla bien. ¿Le volverías a dar el sí entonces a Molina, trasladándote a ese momento? Lo vuelvo a repetir, creo que no se puede separar la gestión con la política. Entonces, me parece que con esa situación, uno se me dedica a la política, otro se dedica a la gestión, tendría que decirle que no. No se puede separar, porque el cargo es tan importante que la política no la puedes dejar de lado. Una de las cuestiones que ha quedado un poco plasmadas o instaladas, quizás un poco lo que me decías recién de Molina y cómo se movía políticamente, y que quizás instaló esto y puede ser verdad o no puede ser verdad, es como que Molina se equivocó al ponerte a vos porque no estabas preparado para ese cargo, para ser presidente. ¿Vos lo ves así o no? ¿O estabas preparado para ser presidente de Racing? A ver, estar o no estar preparado, hace un rato lo hablábamos el tema. Nosotros lamentablemente en Racing no tenemos una cultura democrática de 30 años, de 40 años como en otras instituciones, que voy a decir, bueno, yo me formé de abajo. Ni Molina cuando fue presidente, ni cuando me tocó a mí, y probablemente cuando Víctor tuvo que continuar. Después ojalá que estos 10 años sirvan para que mucha gente se acerque, colabore y empiece a ser formadores de comisiones directivas, cualquiera sea su rama política dentro del club. Lo importante es siempre tener un horizonte y siempre crecer, y en infraestructura, en obras. La verdad que se hicieron tantísimas cosas, en la gestión Molina tantísimas cosas, en mi gestión se hicieron un montón de cosas. En ese momento no teníamos por ahí los recursos económicos que se tienen hoy, por suerte, pero bueno, son procesos que tuvimos que pasar para hoy estar un poco mejor, y ojalá que esto sea una continuidad y que podamos siempre seguir creciendo. ¿Y de qué te arrepentís?
de eso puntual, de separar la gestión de la política, o de alguna cosa más en tu paso? ¿Qué cosa hubieras hecho diferente con el diario El Lunes, no? Por eso, hay muchas conversaciones y muchas situaciones, muchas roscas que vos decís, si hubiese hecho una cosa, no hubiese hecho la otra, nada. Son cosas muy privadas. Cuando a veces ya se meten en situaciones que no voy a tocar acá, que son muy privadas, cuando hay hechos que son desagradables en el club y tratan de sacar ventaja, que eso empezó en el 2013. Cuando en el 2013 yo empecé a ver, esta gente tiene muy pocos escrúpulos, hay gente acá que no puede tener tanta maldad. ¿O por qué? ¿Por qué si uno trata de hacer lo mejor para el club, somos gente de bien, de buena leche, porque ante un escenario malo tratan de sacar provecho? Pero bueno, hay gente que se maneja así, y cuando te empiezan a pedir cosas que vos no estás dispuesto a ceder, entendés que no tenés más nada que hacer. Y antes de dañar el club, eso es lo que por ahí estoy convencido de que el club no estaba dañado cuando yo me fui, porque de hecho al día siguiente, que de golpe estábamos bien, claro, y al año salimos campeones y plata y nada, veníamos con un proceso, gracias a Dios veníamos con ese proceso, el mismo que lo dejó la gestión anterior. Yo continué y siguió. Obviamente cada vez se fue mejorando. Por eso hace 10 años se sigue conduciendo el club. Si el mismo secretario general, el mismo tesorero, o sea, vuelvo a repetir, hasta una cosa que por ahí es menor, hasta mi secretaria siguió trabajando en el club. Si yo hubiese hecho un demonio, hubiese echado a toda la gente que estaba alrededor mío. Y no era así porque se sabía que no era así. Cuando Fabián Ayala toma la Secretaría Técnica, viendo la cantidad de recursos que tiene hoy Diego Milito, ¿no hay ahí un error en mi lectura después de años un poco grave en cuanto a lo que había que darle a Fabián para que trabaje de la mejor manera? Yo creo que las secretarías técnicas en Argentina todavía no estaban funcionando como secretarías técnicas, porque a una secretaría técnica vos le tenés que dar un montón de recursos que el dirigente argentino no está dispuesto a ceder, como en otros países del mundo. ¿Cómo qué? Recursos, la plata, los contratos millonarios. El presidente de un club en Europa, en Italia, no va al estadio, no va a la caña. El presidente de un club en Argentina trabaja 24 horas por día para el club. Créeme, porque yo sé que Víctor hoy trabaja 24 horas por día para el club, y me pasó a mí y le pasó a Rodolfo también. En Europa es distinto, se manejan más empresarialmente, y el manager es el que se ocupa del fútbol. Acá creo que la figura de manager en River funciona, pero por lo que te voy a decir, y en otros clubes, en Racing con Ayala funcionó de la misma manera, sirve. ¿Por qué? Porque el capital más preciado que vos tenés en un club, el lugar más preciado que vos tenés en el club, es los jugadores, el vestuario, y hay una persona que lo comanda, que es el técnico, que encima es un fusible, porque si perdés 3 partidos el técnico ya es un fusible. O sea que la persona más importante que tenés administrando tu principal patrimonio es fusible. Entonces vos necesitas a alguien que sea un nexo entre el jugador, el dirigente y el cuerpo técnico, que no sea un fusible. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Lo utilizaron de fusible. Entonces cuando utilizan de fusible mi herramienta de confianza dentro del club, es cuando ya decís, listo, ya está, Esto es política. Acá terminé, porque el que menos responsabilidad tenía a la hora de tomar decisiones importantes era Ayala. Ayala era una persona excelente, una excelente persona, sigo teniendo relación con él, la verdad que un ser humano excelente, y hizo lo que tenía que hacer, hizo lo que nosotros necesitábamos que haga. Cuando llegaban los jugadores, ¿pasaban por comisión directiva o no? Porque hoy hablas con los dirigentes de ahora y es como que trajeron a San, como si lo hubiera traído Cardoso. No, todo se pasa por comisión directiva. Había una comisión directiva. Si alguien estaba en desacuerdo, ¿podía frenar una incorporación? Depende quién. Los 4 o 5 más importantes estaban al tanto de todo. De hecho, ¿quiénes eran? De hecho, yo tenía el trinomio, Mena, Devia, Leandro Rodríguez Evia. Vuelvo a repetir, yo tenía una comisión de fútbol, 5 integrantes de la comisión directiva eran parte de una comisión de fútbol. O sea, quiero decir, acá todo se hacía a conciencia. El tema de a San nosotros lo trajimos súper convencidos de que era el 9 que nosotros necesitábamos. Es más,
nos costó porque en ese momento no teníamos la capacidad económica para traerlo y utilizamos los recursos, creímos que lo teníamos que traer y que obviamente cuando tenés un cargo tan importante las decisiones se toman y las consecuencias se asumen. Uno te va a salir bien, otro te va a salir mal. Cuanto menos traes, menos tenés menos tenés posibilidad de errar. Por eso está bueno traer poco y traer bueno, y obviamente después esto es así. Pero en todos los clubes pasa. Ya que estamos un poco en el fútbol, que Simeone no siguiera, ¿es responsabilidad de alguien? Porque hoy, repito, en el diario del lunes estamos hablando de uno de los mejores técnicos del mundo y Racing lo tenía por segunda oportunidad y en un momento dado, sobre el final de la gestión de Molina, medio que se empezó a poner en duda y después ya vos comenzaste prácticamente sin él o ganaste y después no se pudo arreglar la continuidad. No me dio la posibilidad de continuar al día siguiente de ganar las elecciones. Tenía contrato un semestre más y no teníamos ningún motivo para que él nos siguiera, obviamente. Pero vuelvo a repetir, se metió la política en el club, eso también había sido un efecto político, él jugó también, bueno, nada, son situaciones que a veces pasa que cuando... ¿Qué jugó? ¿Vos cómo sentiste que jugó, más allá del que había hecho público, que si no estaba Pablo Podestá, o me equivoco? A mí me parece que lo llegó a hacer público Simeone, que si se lleva una parte, sí, de esa forma jugó. En ese momento la mayoría de la gente que estaba alrededor de Podestá confió, siguió aguantando a él. Obviamente que Molina era una figura muy importante dentro del club y obviamente yo gano las elecciones por más del 73-74% de los votos, todo mérito de Rodolfo, ¿no? Obviamente que fue así y la situación después replica él, rompe una comisión directiva, después intenta romper la segunda. Cuando intenta romper la segunda, evidentemente se le acaba el mismo método y se tiene que ir él, se va él, me tengo que ir yo. Créanme lo que les digo, es un mal menor. Lo importante acá es el club. Pero él te quiso utilizar, o sea, Molina te puso a vos con intención de manejarte, entre comillas, y vos dijiste, no, espera, vos me pusiste, ahora el que conduce soy yo, obviamente que haciendo comuniones, pero vos pensás que él te puso una intención de manejarte desde atrás y que en realidad el presidente seguía siendo él, ¿o no? Muchas veces escuché eso. Claro, porque se decía. Créanme que es imposible. Y él creo que lo tenía que saber, porque la figura del presidente es tan grande y tan importante que al minuto es imposible porque el problema te cae a vos. Claro. Dejó de ser el vice, el presidente es uno solo y toda la responsabilidad de todo lo que pasa te cae a vos. Es un club presidencialista. Sí. Por el estatuto. Así que... ¿Por qué cuesta tanto desde el club? No sé, a ver, yo sueño a veces, uno piensa, inclusive como hincha, decir, voy a destinar al predio Tita Matiusi todo lo que se gane en este año. Te lo exagero para que se entienda. ¿Por qué cuesta tanto tomar una decisión así? No, a ver, si fuera correcta, ¿no? Obviamente. Partamos de la base que los clubes de fútbol, yo creo que menos alguno, que creo que es uno solo, tienen déficit operativo, por lo menos para tener un plantel competitivo. No te alcanzan los recursos que vos generás, los recursos ordinarios que vos generás mensualmente, y los anualizás, no te alcanza para tener un plantel competitivo. Después tenés que tener recursos extraordinarios, que es ejemplo la venta de un jugador. Nosotros por suerte tenemos esos mecanismos, los seguimos teniendo, tenemos plata por cobrar, entonces el déficit operativo está totalmente Racing, controlado. Que estuve estudiando, hoy Racing tiene déficit operativo 3 palos anuales. Y el plantel que tiene un poco se explica. A ver, esto es una ecuación. Acá no sale campeón el que menos debe, ni salís campeón si debes mucho. O sea, quiero decir, si estás en bancarrota no salís campeón, y si no debes nada pero no tenés plantel competitivo tampoco salís campeón. Siempre tenés que tener un equilibrio. Creo que se trabaja para tener un constante equilibrio. Hoy nosotros teníamos un equilibrio pero lo llevábamos de atrás. Hoy creo que el equilibrio se tiene con cobranzas que se tienen que hacer a futuro, pero que ya están preestablecidas por jugadores que se vendieron. Entonces es mucho más seguro, aunque vos tengas un déficit operativo, si sabés que te van a entrar recursos extraordinarios de venta de jugador en cuotas, tenés todo calzado. Después, obviamente, si no te pagan o lo que fuera, tendrás
utilizar algún mecanismo para poder paliar el déficit, pero la verdad que para tener un plantel competitivo y para poder tratar de pelear cosas que también nos cuesta y cuesta mucho, porque estamos hablando de que Racing pasó de pelear durante 8 años la promoción hasta haberla jugado en el 2008. Después, en el 2013 dejamos de tener problemas de descenso, pero no peleábamos nada. Se nos dio el campeonato del 2014. Así todo, empezamos a jugar la Copa Sudamericana, después nos empezamos a meter en la Copa Libertadores, pero siempre nos falta un escalón más como para ser más competitivo y poderlo pelear. Ojalá que de a poco... ¿Cómo se logra eso? ¿Se tiene que dar solo? No, invirtiendo, teniendo recursos, tratando de fallar lo menos posible en la contratación de jugadores, pero bueno, todo esto es plata. Vos dijiste hace un rato, en la nota estamos con Gastón Coborno, le decimos a los oyentes aquí en Racing 22, que con una de las pocas personas que fuiste o que trajiste de tu riñón, por decirlo de alguna manera, era Cristian Devia, que hoy sigue en el club. El que siga en el club, ¿te produjo algo en su momento? ¿No? ¿Te molestó? ¿No te molestó? Hace poco Becasese en una entrevista decía que le pareció raro que Scaloni siguiera porque lo había llevado a Sampaoli, que él tiene la modalidad de que el que lo lleva cuando se va con él. ¿Te hubiese gustado que pase lo mismo en este caso? A ver, creo que a la larga fue muy positivo que él siguiera, porque creo que cuando vos querés demostrar una continuidad, lo demostrás con hechos. Si después de haberme ido yo, se hubiese ido toda la gente que estaba trabajando conmigo, y como hace un rato ustedes dijeron, la comisión directiva se quiere separar no se puede separar de nada, si esto es un proceso que venimos trabajando hace 10 años, vuelvo a repetir, que yo haya tenido diferencias irreconciliables, entre comillas, con Molina y hayamos tenido que ir, estoy convencido que lo hicimos por el bien del club. Y siguió el club funcionando, y que ojalá, por suerte, siguió gente afín a uno tratando de seguir buscando optimizar los recursos para que el club cada vez funcione mejor. Hubiera sido peor para Racing si se iban con vos, quizás, más allá de que era una persona más. Sí, porque nunca fue la intención de desestabilizar y Vos no le pediste, vení conmigo. No. Ni él tampoco te dijo, me voy con vos, y vos dijiste, quedate. No surgió esa charla. Tuvimos charlas privadas en las cuales nos pusimos siempre tratando de ponernos de acuerdo y tratando de entender qué era lo mejor. Obviamente, siempre cada uno tenía su postura. Entonces, ¿cuánto te debe Blanco porque Devia hoy sea el secretario de Racing? Nada. Se olvidan, ¿no? Un poco, se olvidan quizás de las cosas buenas. Cuando hablo con dirigentes de hoy, que sos una buena persona y que esto y lo otro, pero a mí me gustaría que hablen un poco mejor de vos. No sé si es un deseo personal, si está bien o mal, pero no, como que les cuesta entender que para atrás había algo bueno. Y quizás también de la gestión anterior, me puedo nombrar a los Podestal, a los Malbrán. Yo siempre... Como que para darle brillo al día de hoy hay que oscurecer un poco el pasado. Sí, son formas, la verdad que no lo comparto. Ellos, estoy convencido que internamente saben que cómo se trabajó porque estaban en el día a día, y nada, después vuelvo a repetir, yo creo que al común denominador del hincha de Racing lo que le interesa y lo que le importa es que el club siga creciendo, que el club siga tratando de pensar en construir, que el predio siga creciendo, que es algo que nosotros amamos y adoramos, que el estadio pueda tener mejor utilidad, se le pueda sacar mejor provecho, que haya cada vez más socios. Somos el equipo grande que probablemente siempre menos socios tiene. Al hincha de Racing le cuesta mucho asociarse, y bueno, a ver, igual nunca, inclusive tu gestión jamás pensó en un club más social. Hoy menos, me parece que hoy, porque hoy tienen más recursos como para destinar, y no social, digo, vamos a hacer un pedazo del predio gigante como para que tenga actividad el socio, poder ir un fin de semana. Hoy Racing está cerrado los días feriados, por ejemplo. Entonces, yo soy socio, ¿qué me vendes? Sí, la verdad que sí. A ver, acá hay una ambigüedad, porque por un lado la mayoría de las actividades de Racing están en Avellaneda, y el socio de Racing está más disperso por Capital Federal y Provincia de Buenos Aires que por Avellaneda misma. Pero entonces por ahí la vida social se limita al verano, a la pileta
y alguna que otra cosa más. ¿Volverías a Pero- firmar con Megatron el tema de la sede? Porque alguna vez te tocó. ¿Qué beneficio tiene? En realidad la gente se enoja, ¿no? Porque está Megatron. A mí no me parece, pero bueno. Sí, o pide más beneficio para Mirá, el socio de Racing. la verdad realmente. que... Yo creo que si no tuviese Megatlón, el gimnasio se rompe una máquina y la reemplaza en 2 años. Nosotros lo heredamos, el contrato, y Megatron siempre cumplió con todo lo que nos pautó, y creo que encontramos en Megatron un recurso, como decís vos, para darle a la sede, al socio, al club y a Avellaneda un muy buen gimnasio, sin tener que depender exclusivamente de Racing, que Racing es un club de fútbol que trata de darle importancia a otras actividades y a otras disciplinas, pero no deja de ser un club de fútbol. Hay una sola cosa que suplanta a la gestión y la política: el fútbol. Vos podés hacer una buena gestión, podés hacer algo bueno políticamente, pero si no ganás, tapás todo. Si vos ganás y la gestión no es tan buena y políticamente ganar tapa todo. Esto es fútbol, la pasa la mayoría de los clubes de fútbol. Lamentablemente es así. Uno como dirigente trata de correrse de eso y tratar de proyectar, como sé que hoy también se está trabajando mucho en el predio, en cosas nuevas para hacer, en el estadio, en cosas nuevas Vos para decís hacer. que en una conducción de 3 años, que es lo que dura la de Racing, quizás el predio Tita Matiusi, de estar 4 puntos, lo dejás 8, pero no ganaste un solo torneo, y para la mayor cantidad de gente va a ser una mala gestión. No sé si el hecho de no ganar un solo torneo, porque a Racing le cuesta mucho salir campeón, digamos eso, ganar o no ganar, pero si tenés problemas deportivos, no clasificás a copas, no digo empezar a mirar la tabla de abajo, yo creo que sí, yo creo que a la gente... No importa que entre la pelotita nada más. ¿Tuviste problemas para ir a la cancha en algún momento o no? Algo que siempre se repudia, pero bueno, ¿qué pasa? Hay dirigentes que a veces no van. La verdad que en lo cotidiano, yo sé que la mayoría o muchos de los dirigentes, de los presidentes de los clubes, de la mayoría de los clubes, les cuesta mucho volver a la cancha. No, la verdad que nosotros en Racing, no. Primero, creo que hubo un tiempo en el cual vos, después de haber tenido un cargo tan importante y una situación tan difícil, quedas un poco apagado de lo que sería la pasión, ¿no? Pero sin dejar de ir a la cancha, vas de otra manera. Pero con el correr del tiempo y viendo tus hijos, el reflejo de lo que yo era cuando era chico, y viendo ir con mi viejo a la cancha, con mis hermanos, con mis hijos, te vuelve a despertar un montón de cosas que por ahí no es que no la tenía más, pero que estaban un poco apabulladas. Pero no, porque me fui de una manera... El cargo es tan importante que cuando terminás la gestión, sí. Sí, después, el hecho de no poder ir tanto de visitante, una persona como yo, que iba de local y de visitante indistintamente todo el año, al no poder ir más de visitante, y las pocas veces que intenté ir, la prensa siempre, una vez fui a la cancha de Arsenal, que había entrado al vestuario, que había hablado con los jugadores, mentira, yo había ido a la platea, tranquilo, me senté, y después al otro día, creo que Racing había empatado, había perdido, que yo había entrado al vestuario, había ido a hablar. Entonces, la prensa también te condiciona mucho. Entonces, bueno, para no hacer lío, no voy más de visitante cuando no hay visitante. Entonces, porque, viste, tratás de apoyar o de colaborar, pero si ya le estás haciendo daño a la gestión actual o a cosas, te abrís. Después lo demás, algún que otro hecho aislado, pero la verdad que... ¿Y hoy cuando vas, se te acerca algún hincha, te dice algo? No, lo normal, la gente misma, gente que conocía o que no conocía. No. Pero no te reprochan nada, no pasa eso. No. Pensando en las elecciones posteriores a que te fuiste, 2014, 2017, ¿votaste? En la primera sí, en la segunda no, porque no estaba en Buenos Aires. ¿En la 2014 te puedo preguntar a quién votaste? A Blanco. ¿A Blanco? Sí, a Blanco. ¿Y en 2017 lo hubiese votado también a Blanco? Sí, también, justo no estaba en Buenos Aires, no estaba en Argentina para ese momento. Pero sí, no tengo ninguna duda. Obviamente no es que... Entiendo que lo mejor que le puede pasar al club es tener una continuidad. Si es Víctor hoy y si mañana otra persona sigue con el mismo proceso, tengo gente que es opositora, que tengo afinidad,
que respeto, que considero que es gente de bien y que pueda aportarle al club, seguro. Pero yo me siento parte del oficialismo y voy a seguir confiando en lo que haga el oficialismo hasta que por lo menos me muestre que no quiere seguir o que no está mal. Y obviamente eso Víctor lo sabe y yo soy gente, y vuelvo a repetir, me va a decir, ¿votarías a Molina? No, probablemente a Rodolfo no lo votaría, pero considero que soy parte del oficialismo y él también es parte del oficialismo. ¿Qué jugadores sentís que vos digas, bueno, esto lo sacó mi gestión? Roger, podemos hacer no sé, imagino a Roger Martínez. No, pero trato es de muy... relacionar más que nada con Radaeli. No, pero es muy bardo decir, porque, a ver, a Lautaro Martínez lo traje en mi gestión, pero que tenía 14 años, tenía 13 años, pero porque es parte de un equipo de trabajo. Acá no me gusta decir en mi gestión. Yo puedo referenciar cosas totalmente claras en mi gestión. Todos los jugadores que estaban en el plantel profesional pasaron a ser parte del equipo titular, y después sí, Vieto se consolidó, sacamos a De Paul, a Centurión, toda esa camada. Roger Martínez, Gómez, estaban empezando a surgir. Les empezamos a dar posibilidades de consolidarse en plantel profesional. Después, ¿quiénes son míos o no míos? No, son todos de la gestión. A ver, una pregunta que la quiero hacer ahora, total, faltan 10 minutos, pero la quiero hacer tempranito. ¿No es sospechoso que vos no estés, que no hayas sido citado en la causa de Nicolás Pacheco? Suena raro. A ver, hubo creo que fueron 25 o 27 testigos que tuvieron que ir a declarar. Sí, yo pensé que iba a tener que ir. La respuesta que tengo para darte es que la denuncia que hace la familia de Nicolás no me nombra. Entonces el fiscal no tiene motivos por el cual citarme a mí, porque calculo que entendería que yo no le podía aportar nada a la causa, porque si no es muy difícil. Se citó a declarar como testigo a un montón de gente y yo, que era el presidente, no. Pero la respuesta es clara, es eso. La denuncia de la familia de Nicolás no me nombra, y el fiscal interpreta que no tenía nada para aportarle, obviamente, si no. Y en la causa de la factura esta que está dando vuelta, que denunció que hoy son parte de la oposición, que tuvieron que declarar hace poco. Sí, hay una denuncia hecha en el año 2014, que nosotros nos enteramos hace unos meses. 5 integrantes de lo que era la comisión directiva mía, el trinomio y Mena y Devia, estamos involucrados. En realidad es un tema muy puntual. Nosotros, por malversación de fondos, en realidad hicimos una erogación de un gasto de 600.000 pesos con una factura apócrifa, que en ese momento no teníamos forma de saber que era apócrifa porque era una factura papel, no era electrónica, y encima tenía el quit habilitado, el CAI habilitado y la constancia de inscripción habilitada, que son las únicas herramientas que en ese momento tenías para controlarla. Esa factura, quiero aclarar porque esto sí es muy importante, se pagó de la misma manera que se pagaban todas las erogaciones y todos los gastos que en ese momento teníamos que pagar, en 10 cheques iguales y consecutivos de 60.000 pesos. Los cheques fueron emitidos por la parte administrativa del club de la misma manera que se pagaban todos los recursos que teníamos, todos los gastos que teníamos. O sea que, si firmado por mí, por Mena y por Devia, si alguno de los tres hubiese querido hacer un daño al club y hubiese querido generar un gasto para poder obtener alguna situación, creo que no hubiese pasado por ese mecanismo de hacer 10 cheques encima por la tesorería, porque nosotros teníamos herramienta para hacer un cheque sin que pase por la tesorería porque teníamos la firma, pero no fue el caso, y en ningún momento la comisión fiscalizadora verifica que ese gasto está mal hecho porque la factura es apócrifa con 2 años de posterioridad, porque ya habíamos aprobado el balance. Vamos a aclarar un tema que es muy importante. En mi gestión fue la primera vez en la historia del club que se aprobó tanto un balance como un presupuesto del año siguiente por unanimidad. Los 60 asambleístas, los 40 de la mayoría y los 20 de la minoría, que en ese momento era la gente de Podestá,
agradecer a la gente de Podestá que confió, trabajó conjuntamente con nosotros durante todo el año y aprobó la gestión por unanimidad. Al año siguiente meten esa denuncia. Esa denuncia la meten 10 días antes de las elecciones que gana Víctor en el 2014. Sí. Algo político. Pero bueno, no sabían que 4 años después le iba a hacer este daño a la institución. Que Yo, la del verdad, presupuesto meto algo gordito que te va a interesar. Yo creo que la oposición no le va a aprobar el presupuesto el 25 de octubre a la mayoría, pero bueno, lo charlamos, pero aprovecho que esta nota seguramente el mundo político lo va a escuchar y lo decimos ahora. Perfecto. ¿Y hay guita negra en el fútbol? Quizás sin entrar en tantos detalles. Es algo que excede a Racing. creo que eso se empezó a controlar con la wifi, y justo cuando arrancó mi gestión, en el 2012 arrancó esa figura, así que nosotros A ver, no. entonces en general, cuando te dicen no, las cuentas están ordenadas, las cuentas tienen que estar ordenadas porque la FIP o no sé quién ya tiene un control sobre el fútbol que no es el mismo que antes. Me parece que hoy todos los dirigentes tratan de decir estamos haciendo las cosas bien, cuando tampoco tienen muchas maneras de hacer las cosas mal. Yo trabajé en la última parte de la gestión Grondona, los años siguientes fueron parecidos en AFA. Ahora la Superliga creo que intentó profesionalizar un montón de situaciones que en la AFA no estaban tan profesionalizados con respecto a la repartija de la plata de la televisión. Había unas situaciones en las cuales había clubes, no en nuestro caso, que tenían licencias para estar un poco más en deuda que otros, ¿no? Quedan 3 minutos de programa y algunas cosas para consultarle a Gastón Codorno. Ya obviamente le vamos agradeciendo que haya venido aquí al estudio de Racing 22. Es que el chino también tiene alguna para cerrar. Yo puntualmente el famoso ping pong y los 2 puntos. Víctor Blanco, 2 puntos. ¿Qué dirías para definirlo? Una muy buena persona que agarró el club de golpe sin por ahí pensar que lo tenía que agarrar, y tratando de hacer siempre lo mejor, de mi mayor consideración, la persona respetable, que es un cargo difícil, es difícil el día a día, sé que lo lleva de la mejor manera, pero ¿tenía injerencia con vos como presidente o era poca? De menor a mayor, al principio no tanto, después nos empezamos Pues sí, a conocer y a lo último creo que hablábamos bastante. Rodolfo Molina, 2 puntos. Una persona difícil de tratar, por un lado te dice una cosa, por otro lado te dice otra, pero bueno, él es así, vive la vida política de esa manera, es un bicho político que vive 100% pensando en el club, tiene muchas cosas positivas, muchas cosas que no son tanto, y una persona difícil de tratar, porque pero uno con el tiempo entiende que es así, que no va a cambiar y que bueno. ¿Intentarías nuevamente ser dirigente de Racing? ¿O ya es un capítulo terminado para vos? Ahora, nunca voy a cerrar las puertas a algo que me apasiona tanto y quiero tanto, pero entiendo que hoy no lo tengo. Hoy tengo otras prioridades y otras cosas, como por ejemplo disfrutar cada fin de semana con mis hijos. Eran chicos cuando yo fui presidente y no me di un montón de licencias que por ahí me podía haber dado por responsabilidad, por lo que fuera, y hoy estoy en otra etapa. Volví a ser el hincha que cuando sos presidente no puede ser, y la verdad que el análisis lo dejo para mucho más adelante. Te hago la última de parte, después lo dejo al chino. Quizás es medio es difícil nombrar una sola persona, pero en esta continuidad y en este equipo que vos nombraste desde el 2008, ¿el mejor y el peor dirigente que tuvo Racing? Los dos, ¿eh? Sí, la verdad que este es el que más se destaca. Del 2008 hasta acá, sea en poco tiempo, sea que todavía sigue en el club. Y el peor, quizás porque, no sé, no por querer hacer el mal, pero sí que terminó siendo lo más flojo. No, la verdad que por ahí sería muy fácil como peor ponerlo a Molina porque creo que su ímpetu siempre le hizo daño al club en diferentes etapas, pero es su forma de ser y también como destruyó muchas cosas, también aportó muchas cosas, y después así
ni positivo ni negativo. Creo que hay siempre una rosca, la va a haber siempre porque es política, pero cada uno desde su óptica, siempre yo, por lo menos desde mi forma de pensar, considero que trata de hacer algo bueno para el club. No creo que todo lo que intentan hacer es para destruir. Si Blanco te pidiera un consejo, ¿sobre qué sería y qué le dirías? Si Blanco te pidiera un consejo, ¿sobre qué te imaginas que te podría pedir? No, a ver, probablemente los primeros meses después de haberme ido, que tuvimos más situaciones para poder hablar, se hablaba de fútbol, se hablaba de algunas... Pero fuiste órgano de consulta para él. No, tampoco fue de consulta, sino que obviamente uno estaba preocupado por algunas situaciones y se las hacía notar, y obviamente él siempre me contestó de la mejor manera, pero no, puntualmente él sabe que estoy para... a ver, no hace falta que le diga que estoy para colaborar, porque él sabe, y las veces que nos hemos juntado para algo, siempre yo tuve la mejor predisposición con respecto a él, pero puntualmente no. Ahí mandó un mensajito, bueno, aclarando que sos una buena persona. También está escuchando, mirá. Sí, tenemos que cerrar ya. Da para seguir una hora más, pero le pedimos disculpas al programa que viene después, a doble 5, pero sí, estoy viendo. ¿No lo vas a nombrar? Matías Ganzarmecán, Pablo del Piero, Bárbara Blanco, Sergio Espósito, Leandro Rodríguez Evia, ¿quién más están acá? Bueno, ya después amigos. Bueno, la Gastón gente de doble sí. capaz que bueno, ahí sale algún titulito. ¿Por qué no? Gastón Coborno estuvo con nosotros aquí en Racing 22. Le agradecemos por venir, ¿bien? Sí, muy bien, muy tranquilo. Gracias por venir, y bueno, obviamente que como decía, la charla da para mucho más, así que quizás en algún otro momento, si es que querés, podamos tener alguna segunda oportunidad, así que gracias. No, un gusto haber estado con ustedes. Hasta mañana entonces a las 18 con más Racing 22. Chau. Estás escuchando Cítrica Radio 88.5. Se viene la tanda. La tanda. Ahora comienza el espacio publicitario. Con Personal, tenés WhatsApp gratis por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Así que tranqui, porque nunca te vas a quedar sin esas fotos de tus amigas viendo qué ponerse para salir el sábado de la noche. Personal. Más información en personal.com.ar/tienda/prepago. La temporada del Teatro Roma está repleta de espectáculos de alta calidad y al alcance de nuestros vecinos. Este año pasarán por nuestra ciudad las más importantes obras y elencos del Teatro Nacional, además de su tradicional ciclo de música clásica